Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez que estamos con una maleta bien pesada aquí atrás en la espalda? Levanten su mano aquellos que hemos sentido la tensión de las presiones de la vida, de los problemas del trabajo, de aquellas cosas que han ocasionado que de alguna forma vivamos una vida que nunca quisimos vivir. Esas son las emociones tóxicas. El diccionario define una emoción como una alteración intensa y pasajera de tu estado de ánimo. A veces una emoción puede ser agradable. Por ejemplo, ves algo que te gustó, ganó tu equipo favorito, te dieron la comida que te gusta, produce una emoción, pero esa emoción es agradable, te sientes muy bien. Pero cuando la emoción es desagradable y se vuelve muy continua, se vuelve tóxica. Todos hemos sentido, por ejemplo, miedo, ¿sí o no? Hemos sentido temor por algo. Pero cuando el miedo se prolonga por mucho tiempo y te paraliza, eso se vuelve una emoción tóxica. Y esa emoción tóxica te va a llevar a estar con una pesada maleta a lo largo de tu vida. Y el problema es que al principio tú puedes llevarla un rato, puedes estar con ella un tiempo, no pasa nada. Puedes predicar un rato, puedo hacer ejercicio con esto, ¿sí o no? Puedo salir a correr, puedo subir una montaña. Pero va a llegar un momento en que mi espalda ya no la soporte más y voy a comenzar a caminar así, o voy a caminar así, o no voy a poder ser libre. Puedo estar conversando con ustedes con esta maleta, pero en un instante o en un momento, después de un rato, me voy a sentir incómodo. Y si me siento, ¿qué va a pasar? Tampoco voy a estar bien. Si me acuesto sobre ella, ¿cómo voy a estar? ¿Cómodo o incómodo? Esta maleta, todos la llevamos. Y a la larga, lo que produce en nosotros es lo que se conoce como un cansancio emocional. Y cuando tú tienes una emoción tóxica mucho tiempo y se gestiona en ti el cansancio emocional, tu vida no la puedes llevar al 100% y al contrario comienzas cada vez a minimizar tu rendimiento. Te sientes cada vez más cansado, más irritable, comienzas a tener problemas con tu entorno, comienzas a pelear con los seres que amas. ¿Sabes por qué? Porque no es posible estar mucho tiempo con esta maleta. No es saludable. Y debe llegar un momento en que estas emociones tóxicas tengan que salir de tu vida. ¿Cuánto nos sentimos así alguna vez? Con emociones tóxicas en nuestra espalda y con un cansancio emocional. Pero quiero explicarte hoy cómo nace una emoción tóxica. Quiero explicarte bíblicamente cómo nace una emoción tóxica. Génesis capítulo 4, dice la Biblia que hay una historia muy conocida, la historia de Caín y Abel, dos hermanos que la Biblia describe, eran los hijos de Adán y Eva, eran los únicos que existían en ese momento, después de sus padres, y ambos deciden llevar una ofrenda a Dios. Y dice la Escritura que el Señor acepta a Abel a su ofrenda, pero no acepta a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. La maleta emocional de Caín comenzó a llenarse, pero de sentimientos negativos. Y Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan qué? Decaído, como el Barcelona, ¿no? Tan decaído. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo.
Cierto día dijo Caín a su hermano, salgamos al campo, y mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y Abel lo mató. Mira, el tener mucho tiempo, el cansancio emocional, va a hacer que puedas cometer una locura. Mucha gente dice, pero yo me siento cansado emocionalmente, pero yo puedo soportarlo, yo puedo tolerarlo. La situación es por cuánto tiempo lo vas a poder soportar. ¿Cuántos hemos conocido personas que han estado tranquilas, han tenido una vida tranquila y de un momento a otro algo pasó y se fueron de sus casas? Matrimonios que se rompen de la noche a la mañana. Personas que huyen de su casa. Adolescentes que dicen, ya no aguanto más a mi papá y a mi mamá. Eso no fue de la noche a la mañana. Fue que día a día su maleta emocional se fue llenando y un día dijeron, ya no aguanto más. Quiero irme. Quiero escaparme. O puede ser que en algún momento te pase la factura, el cansancio emocional en el momento menos pensado. Mira, eso es como cuando hay choferes que se acostumbran a manejar cansados. ¿Se han visto esos choferes que se dan varios viajes? El otro día conocí a un chofer que de Tulcán a Guayaquil se hacía por lo menos 2 viajes diarios. Estamos hablando que si es un viaje de 10 horas, imagínense, y se hace 2 diarios, ¿cuánto tiempo descansa? ¿Cuánto tiempo duerme? ¿A qué hora está con su familia? Y trabajaba, si no eran 6, los 7 días de la semana. Es decir, que cuando tenía sueño se iba a la parte de atrás del carro a dormir unas 2, 3 horas y de allí ponía al chofer asistente, pero luego él seguía manejando. ¿Sabes qué estaba ocurriendo con ese chofer? Estaba cansado emocionalmente, estaba estresado. ¿Cuántos conocemos personas que por estar manejando cansados, ese día, se durmieron al volante y ocurrió un accidente? ¿Hemos visto historias así o no? Pues emocionalmente es igual. Va a llegar un momento en que tu vida esté tan tóxicamente llena que vas a reventar, vas a explotar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aunque esta maleta nos hayamos acostumbrado a cargarla, puede pasarte una factura muy fuerte en tu vida familiar, en tu vida con el Señor. Y eso fue lo que pasó con Caín. Caín fue un hombre que tenía comunicación con Dios, pero fue llenando su maleta de cosas tóxicas. Él veía cómo a su hermano le iba mejor y Dios tenía, dice la Biblia, contentamiento con la ofrenda de Abel, pero a Caín no lo miró bien. Posiblemente la actitud de Caín no fue la mejor. Tal vez era un hombre tacaño o era un hombre simple, no era un hombre que daba con amor. Y es allí cuando las emociones tóxicas toman el control de tu vida. Cuando tú sentiste que tomaban algo que era tuyo y se lo entregaron a otra persona, allí nacen las emociones tóxicas. Cuando sientes que algo te hizo daño, que algo te engañó. Yo siempre he tenido tendencias a ser metido en los problemas ajenos. Te lo voy a explicar por qué. Como yo sufrí bullying en mi época de colegio, cuando yo veo que a alguien le están haciendo bullying o alguien se está aprovechando de uno más inocente, siempre tiendo a tener el complejo de Robin Hood, de querer ir y ayudar a aquel débil. Y esto, aunque pueda parecer bueno, en el fondo lo que yo me di cuenta es que había una emoción tóxica porque me daba mucho coraje que se burlaran de otros, porque se burlaron de mí. Entonces, como no había sanado eso, había una emoción tóxica que me hacía reaccionar con ira. Y te lo voy a poner de otra forma también para poderme hacer entender mejor. ¿Cuántos de nosotros, los que manejamos, reaccionamos con ira cuando alguien se nos atraviesa? Bueno, 1 sincero, gracias. 2 sinceros, muy bien. 3, por ahí medio alzó el dedo, pero a Maril, la esposa, le dijo, tú eres primerita. 4 por acá. Bueno, yo soy muy colérico a la hora de manejar. Trato de ser tranquilo, pero la verdad es que en la hora de manejar me saltan muchas veces los conflictos. Y eso ha hecho que mi esposa siempre me esté recordando mi posición y quién soy. La primera vez que estábamos recuerdo ya casados y reaccioné abruptamente, mi esposa me dijo, mi amor, esa faceta no te conocía. Y un día me dijo, recuerda que tú eres pastor. Pasó una vez una situación bastante curiosa. Iba yo aquí en la Avenida de las Américas y alguien me pitaba. Yo me enojé. Y dije, ¿por qué me pitas si está en rojo?
Y seguimos más adelante y me seguía pitando. Y digo, ¿pero por qué me pita si hay un carro adelante? No puedo seguir. Y me enojé. Y dije, este individuo, ¿por qué me pita tanto? Y en eso saco la cabeza para reclamarle, a ver qué le pasaba. Y alguien me dijo, pastor, ¿cómo está? Y yo me di cuenta que tiendo a ser muy reactivo a la hora de manejar, porque cuando estábamos en el colegio y nos hacían formar para algo, habían personas que se aprovechaban y me empujaban y se ponían por delante, y a mí me daba mucho coraje cuando alguien se metía a la fila. Y cuando eso ocurría y los inspectores se daban cuenta, a todos nos daban vara. Entonces nosotros siempre procurábamos que eso no ocurriera. Cada vez que yo sentía que alguien se iba a meter, reaccionábamos con violencia y no lo dejábamos meter a la fila porque decía, respeta tu turno, tiene que haber orden. Y cuando estoy manejando y siento que alguien se va a meter, me salta esa emoción tóxica de mi pasado. Entonces digo, no debo de dejarlo, tiene que esperarse, tiene que irse para atrás. Y siempre mi esposa me queda viendo, pero dice, ¿en qué te ayuda eso? Ella tiene más control emocional en esa área y me dice, ¿en qué te ayuda? ¿Te ayuda en algo el ponerte así? Así que yo analicé que mi emoción tóxica nace de esos momentos cuando yo sufrí bullying o esos momentos donde nos obligaban a ser muy organizados en una fila. ¿Cuándo nace la emoción tóxica en tu vida? A eso es lo que quiero llevarte en esta mañana. Tal vez cuando sentiste que fueron injustos, cuando alguien te engañó, cuando en una relación alguien se burló de ti y sentiste que esa persona se aprovechó de tu amor. Y tal vez ahí nació la emoción tóxica que hoy tienes y por eso muchas personas son celosas. Hay personas que son celosamente enfermas y llega la pareja y comienzan a olerlo. Huele esa leña de otro hogar. Hay personas que son muy celosas. Y aún siendo cristianas, siempre están pensando si me engañó o no. Yo les he contado la historia que eso me pasaba a mí, porque cuando yo tuve 17 años, mi primera novia se fue con el que en ese tiempo era uno de mis mejores amigos. Y claro, pasaron los años, yo pensé estar sano, me novio con Eugenia, y cuando estábamos de novios, en un voto de confianza, ella me entrega la clave de su correo de Hotmail. Y yo comienzo a buscar en sus correos a ver con quién se chateaba, porque para mí que se chateaba con alguien. Y yo decía, no puede ser, para mí que me está engañando, no puede ser que sea una mujer tan correcta, tan digna, no puede ser, porque había una emoción tóxica en mí, no era ella, era yo. Que había una herida abierta del pasado y eso me llevaba a mí a ser celoso y a buscar. Para mí que hay alguien allí y no me ha dicho nada. Una emoción tóxica se da cuando hay una herida abierta del pasado y la sigues llevando y no te has dado cuenta. Primera de Samuel, capítulo 18. Dice la Escritura que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto. Ayúdenme a leerlo. 1, 2 y 3. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo faltan que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Nació una emoción tóxica. Saúl decía, le están dando a él lo que me toca a mí. Y muchos viven así. En las relaciones, por ejemplo, muchos dicen, pero es que ella le da más tiempo a su jefe que a mí. Ella le da más tiempo a su familia. Él le da más tiempo a su mamá. Y muchos viven con esa herida en su corazón y por eso se vuelven tóxicos. Aunque son buena gente. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos tóxicos? Buena gente. Y todos en algún momento nos podemos volver tóxicos, aunque seamos buenas personas. Yo era tóxico y a veces todavía sigo siendo. Pero tenemos que reaccionar y encontrar nuestra toxicidad. Hay emociones que te pueden llevar a la locura. Efesios 4:26. Mira lo que dice este pasaje en la nueva versión traducción viviente. Además, ¿si lo tienen? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Está bien enojarse?
Es normal enojarse. ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos. No hay nadie que no pueda decir yo nunca me enojo. Todos en algún momento nos enojamos, nos ponemos mal por algo. Nos llenamos de ira. Nos llenamos de coraje. Vemos la delincuencia, vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y todo la corrupción y nos llenamos de ira. Hasta cierto punto es normal. Pero dice la Escritura, el problema es cuando el enojo los controla. Recordemos a Caín. ¿Qué lo llevó a Caín a matar a su hermano? Un momento de enojo, de rabia, de envidia. Dejó que esa emoción lo controlara. El problema es cuando las emociones tóxicas te controlan y te llevan a ti a hacer algo que no eres. A comportarte como alguien que no eres. A veces por enojo decimos palabras como, ojalá y te mueras, ya no te quiero ver, me voy de esta casa, me divorcio. Cuando yo me caso muy enamorado. Yo tengo un matrimonio muy estable. Y una de las cosas que mi esposa y yo dijimos es nunca enojados hablaremos de divorcio. Esa es una palabra que nunca la hemos contemplado. Pero hubo una vez que ella me dijo, me divorcio. A ustedes sí les puedo contar porque el segundo grupo son chismosos. Estábamos viviendo aquí, teníamos poco tiempo, y un día por descuido yo olvidé botar la basura. Y también no cerré la ventana, y la ventana quedó solamente con una malla. Y al día siguiente, cuando entro a la cocina, veo el tacho de basura tirado, basura en el suelo, y en la malla de la cocina veo un agujero así. Y veo unas patitas así, marcas de patitas en la baldosa. Y yo dije, wow, mi esposa puede tolerar que yo soy desordenado, puede tolerar bromas pesadas. Mi esposa es a prueba de todo, excepto a los ratones. Así que yo recogí rápido la basura, comencé a buscar por todos lados y no encontré nada. Dejé todo limpio y ordenado. Cerré la ventana y bueno, me fui y no pasaba nada. Mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? El tío típico, ¿no? La esposa siempre se dan cuenta, ¿qué te pasó? No, nada. Quebrantado por el Señor. Ah, pero algo te pasa, pues la mujer le olfatea, no. Algo te pasa, algo tiene. No. Entonces mi esposa va a la cocina y como estoy todo ordenado, dije, no se va a dar cuenta. Cuando al rato escucho un grito, ¡Jorge! Cuando el llamado no es baby, algo pasa. Es como Federico con Pico, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo se hizo ese agujero en la malla de la ventana? Entonces eso es como las novelas cuando te ponen la música. Y yo le digo, no sé, el viento. El viento te puede hacer un hueco. Eso es que dejaste, ayer olvidaste tirar la basura. Y eso es que un animal se ha entrado a la casa. Tú no me dijiste nada y me intentas ocultar la verdad. Dime la verdad, ¿qué pasó? Yo le dije, pues sí, olvidé tirar la basura y la encontré tirada ahí. Entonces me dijo, si no sacas ese animal, primera vez que vi que era la tía aquí, mi esposa es muy blanca, pero ella estaba roja. Yo creo que si no sacas ese animal de aquí, me divorcio. Y es más, ahorita cojo los niños y me voy donde mi mamá. Y se fueron de la mamá. Bueno, para no alargarle mucho la historia, yo traje a una empresa, que estuve contratando a una empresa, hicimos una limpieza total, nunca más volvió a haber plaga de eso. Y yo fui donde mi suegra, y bueno, hablé con mi esposa, me dijo, ¿ya acabaste con ese animal? Y yo, sí, ya acabé, ya no hay nada. ¿Seguro? Sí. Bueno, ya después se le pasó, tuvimos una reconciliación bonita, y yo le dije a mi esposa, ¿pero por qué me dijiste que te divorcies? Y me dijo, yo nunca he dicho, sí lo dijiste. Yo no... Claro, había una emoción tóxica. ¿Cuál es? El miedo. Y cuando el miedo se apodera de ti, puedes decir cosas que no sientes. Me voy de esta iglesia, ya no aguanto más a esta persona, ya no te quiero. La toxicidad puede hacer que digas cosas que no sientes.
Y eso lo vemos nosotros, por eso es que en la Biblia, en Efesios 4:26 dice, no dejen que el enojo los controle. Si estás con ira, es mejor quedarte callado, aguantarte. Cuenta hasta 10. Yo le digo a mis hijos, vaya, métase un rato a su cama, quédese tranquilo, vaya al baño, échese agua en la cara, pero trate de controlarse. Personas, miren, quiero regalarles esta frase. Personas con emociones saludables tienen una vida, ahora sí, leámosla con fuerza, como que queremos nosotros ser saludables. Personas con emociones saludables tienen una vida saludable. Mira a tu vecino y dile, es tiempo de ser saludables. Tenemos que deshacernos de las emociones tóxicas. Vamos, díselo otra vez. Tenemos que deshacernos de las emociones tóxicas. Y tenemos que reconocer que todos, absolutamente todos tenemos toxicidad. Y lo primero que quiero regalarte en esta mañana es lo que dice el Salmo 139. Tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones tóxicas. Tenemos que aprender a reconocer ese origen, el origen. El Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Sabes? Es importante reconocer qué es lo que me está pasando. ¿Por qué me está pasando? ¿Cuál es el origen? ¿Qué ocasionó que yo me volviera iracundo? ¿Qué ocasionó que tu humor cambiara? ¿Qué hizo que te volvieras una persona agresiva? ¿Qué hizo que te volvieras una persona llena de malas palabras? ¿Por qué reaccionas así? Es importante uno comenzar a investigar, a sentir curiosidad. ¿Qué hay en mi maleta? ¿Qué hay allí? Y una de las cosas que Dios me llevó a revisar en mi maleta es que yo tiendo a ser muy agresivo, no solo por lo que sufrí en el colegio, el bullying que sufrí en el colegio, sino que también el abandono de mi papá cuando yo era un niño me llevó de alguna forma a volverme agresivo. Claro, porque era el hombre de la casa. Y cuando te crías con esa mentalidad, siendo muy pequeño, que tienes que cuidar a las mujeres de tu casa, pues te vuelves una persona o puedes volverte una persona agresiva. Y me acuerdo que cuando yo tendría unos 10 o 12 años, a mi hermana le intentaron asaltar por el barrio. Así que yo salí a buscar al delincuente y yo aprendí desde muy chiquito a ser siempre muy osado, a veces muy deschavetado, dice mi mamá, porque no me importaba enfrentarme a gente armada y eso no estaba bien, eso no estuvo bien, gracias a Dios. Dios me libró en algunas ocasiones de que me hicieran algo. Pero cuando tú desarrollas ese tipo de personalidad, tiendes a volverte muy agresivo. ¿Cuál es el origen de tu agresividad? ¿Qué te pasó? Tal vez alguien se burló de ti. Tal vez en algún momento te hicieron daño. Como les dije hace un rato, me pasó que cuando tuve 17 años, la novia de ese tiempo me engañó, entonces me volví tóxico y era celoso. Pues gracias a Dios ya no lo soy. Ahora la celosa es mi esposa. Pero bueno, eso es otra. Pero tienes que reconocer cuál es el origen de tu emoción tóxica. ¿Qué te hizo sentir así? ¿Quién te lastimó? ¿Cuándo te lastimaron? ¿Será que se burlaron de ti? ¿Será que tal vez cuando tu papá o tu mamá te dijo algo como no sirves o tu hermano es mejor que tú? Eso fue tal vez lo que pasó con Caín. Él pensó, no fue la intención de Dios decirle que Abel fuera mejor, pero él lo entendió así. Y así nacen las emociones tóxicas y tenemos que identificarlas. ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Por qué te sientes así? Tal vez, ¿quién te hizo sentir así? Así que reconoce el origen. Y lo segundo es también identifica tu emoción tóxica. O sea, además de encontrar el origen, identifícale, ponle un nombre. Dice el Salmo 55.
Versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirán que los justos tropiecen y caigan. Yo puedo entregar lo que sé que es. Es decir, yo tengo que reconocer que lo que estoy sintiendo es ira. Una persona celosa, ¿cuál es realmente su emoción tóxica? Miedo. Tiene miedo a que lo lastimen. Y cuando yo tuve que sanarme de esa emoción tóxica, de los celos, tuve que reconocer que en el fondo lo que me daba era miedo de que Eugenia también me engañara como me engañaron la primera vez. Así que tuve que entrar en la presencia del Señor y hacer lo que dice este salmo. Yo me acuerdo que fui un tiempo a oración y le dije, Señor, un día me quedé hasta como a las 4 de la mañana buscando en el correo de Eugenia y no encontré nada. Y yo dije, me puse a pensar y dije, para mí que los estaba borrando. Porque así es el tóxico. Porque estoy sano. Y es que el tóxico, es cierto, siempre encuentra alguna forma de querer que su toxicidad siga avanzando. Claro, es que él la oculta, es que la de tener bien guardada. Seguro que no se van de la mamá, sino de la moza, la amante. Y comienza a dibujar el video en su cabeza de lo que posiblemente esté pasando. Y yo recuerdo que aquel día cuando estaba revisando los correos de Eugenia, me puse a orar y Dios me mostró una forma muy clara que Eugenia era una mujer diferente, que Eugenia era una mujer distinta, que ella era una mujer de Dios. Y yo le había pedido al Señor una mujer conforme a su corazón, una mujer que sea temerosa de Dios. Y Eugenia era esa mujer. Así que el problema, Dios me mostró en ese tiempo de oración, no era ella, era yo. ¿Y qué hice? Le entregué mis cargas a Dios y le dije, Señor, que Eugenia no me salga con lo que me salió la primera novia. Y ahí es donde Dios me mostró algo, que el entregarle mis cargas al Señor hizo que yo sintiera paz, porque ahora yo sabía que no se trataba de que yo cuidara a Eugenia o la tosigara con los celos, lo que iba a evitar que ella me sea infiel. Lo que iba a evitar que ella me sea infiel es que ella era una mujer que le teme a Dios. Cuando tú entiendes eso, de que estás con una persona que teme a Dios, tú sientes seguridad porque tú dices, yo sé que Dios la va a cuidar. Yo sé que Dios lo va a cuidar. Y comienzas a ser sano porque ahora tú tienes que rendirle cuentas a Dios de lo que estás permitiendo en tu corazón. ¿Quién te cuida a ti? Y es ahí donde Dios también me confronta. ¿Y a ti quién te cuida? Y tú comienzas a entender que Dios es el que me cuida. Dice la Biblia, entrégale tus cargas, identifica tu emoción. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu coraje? ¿Cuál es ese origen de tu ira? Y si es realmente ira. A veces no es la ira, a veces es el miedo a que te lastimen. Y así se han dado cuenta que cuando los que tienen mascota, cuando un perrito le machuca la patita o tiene alguna herida y le intentas curar, ¿qué hace el perrito o el gatito? Se defiende, te ataca, aunque seas el dueño, porque su dolor lo lleva a ser agresivo, aunque él te quiera. Así actuamos también los seres humanos instintivamente. Por eso a veces cuando hay gente que llega a la iglesia y uno intenta tocar algún punto, alguna herida, inmediatamente, no, ¿sabe qué? Ahí sí no se meta. No, y te intentan cambiar la conversación. Por eso hay personas que también son reacias al discipulado o a la pastoral, porque en el fondo les da miedo que alguien vaya y los ministre en esa área. Yo quiero decirte algo de parte del Señor. Entrégale tus cargas al Señor y Él va a cuidar de ti. Pero también quiero invitarte a que pienses en esto. Mateo 11:28. A entregarles tus cargas al Señor. Y retrasa ese momento a la diapositiva anterior. Entregar las cargas al Señor. Me gustó mucho esa foto, porque aunque esta es una maletita, yo creo que esa foto resume lo que realmente hay en nuestra vida emocional. No solo tenemos una maletita, tenemos un cargamento. Si tuviéramos una maletita por cada vez que nos han hecho daño, ¿cuántas maletas tuviéramos? Desde que somos niños. A veces uno conversa con los niños y ellos dicen
es que mi papá me gritó, mi papá me disciplinó, mi mamá esto. Y desde allí comienza una carga emocional. Quieras o no, aunque tú digas, pero no tiene razón de que se resienta o que se ponga así, pero lo asumió así. ¿Sí me hago entender? Así que si nosotros tenemos una maleta por cada vez que hemos tenido un problema emocional, una carga emocional, tendríamos muchas. ¿Qué dice Jesús? Mateo 12:28, y aquí me quiero centrar un buen rato, dice la Biblia. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas, como la foto anterior, ¿no? Todos los que tienen cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos venido a la iglesia y hemos tratado un tema y bueno, soltamos en ese momento, pero salimos y otra vez volvemos a experimentar esas cargas? ¿Sí les ha pasado? Y me pasaba mucho eso. Yo sentía que yo iba a la iglesia y oraba y soltaba, me ponía las manos, Señor, renuncio a la ira en el nombre de Jesús, fuera. Y a veces yo no sé si te pasa a ti, yo tiendo a ser medio loco, imaginativo en esa parte, y yo me imaginaba que oraba por la ira fuera en el nombre de Jesús, dice un espíritu así feo y lleno de ira. Pero salía de la iglesia y otra vez reaccionaba con ira. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no resulta los tiempos de oración en muchas personas para soltar sus cargas? Y es aquí donde quiero regalarte esto. Dice la Biblia, yo les daré descanso, pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. ¿Qué dijo Jesús? Déjenme. Entonces la Biblia lo que está diciendo es que cuando yo entrego estas cargas al Señor, significa que yo haga esto. Perdóname, Cristian, pero... Me atrapó. Cuando yo hago esto, suelto mis cargas ante el Señor, reconozco todo lo que hay en mi vida, las entrego al Señor, las pongo allí, las rindo a Dios. Y le digo, Señor, sí, yo soy iracundo. Señor, yo soy celoso. Tengo este problema desde que mi papá nos abandonó, desde que mi expareja me hirió, desde que soy un niño, Señor, recuerdo que me tuve que aprender a defenderme. Cuando yo suelto, lo pongo delante de Dios. No me maquillo las emociones, sino que las suelto ante el Señor. Y dejo que Él me enseñe que eso es diferente. Cuando yo como humildad vengo y le digo, Señor, yo necesito ayuda en esta área porque no puedo seguir tantos años con esta maleta pesada porque estoy cansado emocionalmente. Ya no quiero, Señor, vivir enojado. Como Hulk, ¿no? ¿Saben cuál es el secreto de Hulk? Que él siempre está enojado, solo que lo sabe ocultar. Hay mucha gente que vive así. Viven enojados, pero saben ocultarlo. Pero tarde o temprano sale a flote el conflicto, sale a flote la emoción tóxica, suéltala ante el Señor. Por eso dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Por eso lo importante de congregarse y cuando estemos aquí soltar las cargas. Deja el celular a un lado y concéntrate un momento y suelta las cargas. Dile, Señor, así me siento hoy. Así me siento cargado, cansado, con esta maleta sobre mi espalda. Déjala delante del Señor. Y luego dice, y pónganse en mí. O sea que yo tengo que dejar lo mío para cargar lo de Jesús. Y Jesús dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para mi alma. Así que yo comencé a darme cuenta que a pesar de que había tenido una vida dura de pequeño, cuando yo comparo lo que he vivido al lado de lo que Jesús ha vivido o lo que Jesús tuvo que sufrir, no es nada. Hay gente que dice, sí, pero me traicionó. Jesús también lo traicionaron. Lo traicionaron sus amigos. Hubo un amigo que hasta lo vendió. Pero sin embargo, a ese amigo, llamado Judas, dice la Escritura que Jesús lo amó y le dio de comer. ¿Le darías de comer a aquel que te ha ofendido, a aquel que te ha traicionado? Una vez alguien me dijo, sí, pero le pongo racumín en la comida. Si me ayudas con el instrumental, Álvaro, por favor. Pero dice la Biblia
Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y allí encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Por eso es necesario aprender a soltar mis emociones. Suelta tus emociones. Suéltalas. Por eso cuando estamos orando a veces le digo, levanten sus manos. Hay gente que está haciendo con cara de estreñimiento. Suelta las emociones. Hay que soltar. Una de las cosas que a mí me impedía bailar, porque antes no sabía bailar, y ahora ya sé un poquito. Cuando mi esposa me estaba enseñando, me decía, pero suéltate. Entonces yo ¿cómo está? Y yo era boxeador, entonces cuando mi esposa vamos a bailar, vamos. Mi esposa me dijo, suéltate. Y hoy Dios te dice, suelta tus emociones. Deja a un lado tus razones. Sí, tú eres rebelde porque el mundo te hizo así, porque nadie te ha tratado con amor. Sí, déjalo a un lado, suéltalo ya, reconoce que estás cansado, reconoce que estás enojado, reconoce que estás triste, reconoce que eres resentido. Yo era muy resentido, súper resentido. Y les he contado que eso cambió mucho cuando me cambié, y la primera vez que vi discutir a dos de mis cuñados, yo dije, esto no se llevan en un mes. Y a los 5 minutos ya se estaban llevando. La familia de mi esposa tiende a ser en esa parte más madura emocionalmente. No son resentidos. Yo sí tengo una herencia de resentimiento muy fuerte. Y me di cuenta que tenía que soltar eso. Y a partir de ahí aprendí a soltar, y si alguien me hace daño, aprender a perdonar. Aprender a vivir la emoción temporal y no duradera. Por eso Jesús dice, deja que mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo le doy es liviana. Jesús nos da una carga liviana. Nos da la carga del perdón, del amor. Y por eso en 1 Pedro 5:7, Pedro nos dice lo siguiente, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mira, el tener una emoción reprimida tanto tiempo te está llevando a enfermarte, a volverte una persona tóxica, a volverte una persona que no eres. Deja que Dios te ayude a ser la mejor versión de ti. Tal vez por todas las cosas que has tenido que atravesar en estos años, te volviste una persona llena de ira, llena de resentimiento, una persona celosa, tal vez una persona tóxica. Pero Dios hoy quiere sanarte. Dios quiere hoy vaciar completamente tu maleta y decirte, ¿sabes qué? Ahora sí, con tu maleta vacía, yo voy a comenzar a llenarla de amor, de paz, de gozo. Voy a comenzarla a llenar de emociones positivas. Voy a llevarte a vivir una mejor vida aquí en la tierra. Pero por eso es necesario que me des tu yugo para yo darte el mío. Y el mío es fácil de llevar. ¿Cuántos decimos? Yo quiero llevar el yugo del Señor.